Bueno, vamos a leer otro texto que quiero que nos sirva de complemento a lo que hemos leído en Samuel. Y vamos a leer en primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo desde el 1 en adelante nos dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bueno, hasta ahí. Luego dice: yo fui constituido predicador y apóstol, etc. Pero me basta con lo que acabamos de decir. Exhorto es una exhortación que hace el apóstol Pablo a las iglesias. En este caso se lo dice a Timoteo para que lo transmita a las iglesias, que se hagan oraciones, rogativas y acciones de gracia también, que a veces se nos pasa, por todos los hombres, y luego dice por los reyes y por todos los que están en eminencia, etc. Me diréis alguno, bueno, ¿en qué tiene que ver esto con lo que hemos leído en Samuel? Luego lo veremos, pero vamos a ir primero ahora a Samuel. Quedaos con este texto, tenerlo ahí. Y nos dice, empieza diciéndonos algo importante. Para los que habéis llegado después, estamos en primera de Samuel 8, del 1 al 10. Primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento, ¿vale, Cindy? Nos dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Perdón. Pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Qué cosa más curiosa, interesante. Todos sabemos que Samuel era un fiel profeta de Dios. Fue uno de hecho, ahí está, en la palabra del Señor. Ay, perdón. Y él pone, después de que él ya se siente viejo y esto, pone a sus hijos para que juzguen, para que atiendan a los asuntos del pueblo. Y vemos que los hijos no solo no se parecían al padre, sino que se volvieron tras la avaricia y se dejaron sobornar, pervirtiendo el derecho. Es decir, que se volvieron a cosas que no agradaban a Dios. Esto nos enseña varias cosas, pero la principal que a mí me interesa en el día de hoy es que hay cosas que no se heredan. El otro día hablaba, me parece que fue el viernes, del problema del pecado y del problema del mal, digamos, que la gente está muy equivocada, porque incluso, por ejemplo,
se suele decir mucho, te vas a condenar. No sé si lo habéis oído decir, en español se suele decir mucho, te vas a condenar, o tienes el cielo ganado. Y el viernes recordábamos que estas dos frases son completamente antibíblicas. Primero, el cielo no lo puede ganar nadie, porque para ganarlo tendrías que llevar una vida como la llevó Jesucristo, y ninguno puede por causa del pecado. Y lo otro que era, te vas a condenar, ya de por sí la frase indica que tú partes de una posición de salvación y te puedes condenar. Pero la Biblia no enseña esto. La Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y que no hay nadie que no tenga pecado. Es más, hay mucha gente que se confunde porque, vuelvo a decir, Jesucristo viene a salvarnos, sí, pero ¿qué dice el propio Jesucristo? El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué tiempo verbal tiene? Pasado. No presente. No dice yo vengo a salvar lo que se puede perder o lo que se va a perder. No, dice yo vengo a salvar lo que está perdido, lo que se había perdido. Es decir, no partimos de una posición de estar bien para condenarnos. El mundo entero está bajo condenación, está bajo el maligno. Lo que Cristo hace es rescatar y ofrecer salvación a los que ya están perdidos. Esto mucha gente no lo entiende y bueno, me voy a repetir un poco de lo que dije el viernes, pero tengo que hacerlo. Lo que hay que entender es que el tema del pecado no es algo concreto. El pecado es una enfermedad que afecta nuestra naturaleza y viene a hacer hace como si fuera el cáncer. Va poco a poco, va corroyéndolo todo. Y todos nacemos con esa enfermedad. Entonces, es imposible librarte por ti mismo de ella, al contrario, lo que te va es, y solo Cristo puede y tiene el antídoto para librarnos. Por eso dice aquí, en el que hemos leído, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Vale? En definitiva, el problema del pecado está en nuestra naturaleza, que ya venimos al mundo con ella. Esa sí que la heredamos. Pero, como dijo también Joe, que me acordaba el viernes, yo no he enseñado a mis hijos a hacer el mal, pero les sale normalmente. Sin embargo, sí les tengo que enseñar a hacer el bien. Y aún así cuesta, es una lucha. Entonces, esto hay que entenderlo. La Biblia revela eso, un mundo caído, un mundo que está en condenación. Y precisamente Cristo lo que viene es a sacarnos de ahí. Porque si lo dejamos ir en su curso normal, y ahora veremos después otras cosas, eso termina mal. No puede terminar bien, porque el mal está ahí. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que aunque Samuel fue un siervo de Dios correcto, honesto y sirvió bien al Señor, no voy a entrar a juzgar tampoco, ni siquiera, aunque por supuesto Samuel tampoco sería perfecto y tendría sus fallos, pero no lo voy a juzgar ni como padre por lo que sea, o no se lo enseñó bien, o los hijos no hicieron mucho caso, o lo que fuera. Lo cierto es que los hijos no parece que aprendieron mucho del padre y se corrompieron.
Entonces esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Por eso el Señor dice, cuando le da la ley a Moisés, estas palabras enseñarás a tus hijos y las hablarás por el camino, las escribirás en los postes de tus casas. Es decir, insiste machaconamente en enseñar. Esto es una cosa, pero ¿es solo suficiente con esto? Después quiero ver, hasta luego Ana, después veremos algo más. Pero quédate primero con esto: enseñar, instruir, hablar, decirle a los demás qué está bien y qué está mal. Pero dejo la pregunta en el aire: ¿solo con esto es suficiente? Porque por pura lógica, vuelvo a decir, no voy a entrar porque además el texto no lo dice, en qué hizo Samuel con sus hijos, pero me imagino que por pura lógica, siendo un hombre fiel del Señor, algo del Señor verían, ¿no? Algunas cosas verían. Sin embargo, parece que no fue suficiente. Los hijos no anduvieron por sus caminos. Entonces vienen todos los ancianos de Israel, se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Segunda cosa que quiero que hoy aprendamos y que nos lo grabemos. Ahí surge un problema con los hijos de Samuel y los ancianos, que se supone que eran los que manejaban el cotarro, los gobernantes. Vienen a Samuel y le hacen una propuesta. Mira, tú no estás ya en condiciones, vamos a cambiar el sistema. Y en lugar de que seas tú o tus hijos o los jueces, queremos un rey. Porque hemos visto que las demás naciones tienen rey y nos gustaría un rey para que nosotros sigamos a ese rey. Esto a Samuel no le gusta. ¿Por qué no le gusta? Y aquí podríamos decir dos cosas. Primero, ¿cuántas veces damos a un problema espiritual una solución humana? Que es lo que nosotros consideramos según nuestro razonamiento que tiene que ser. Porque aquí, eso sí, no se nos dice ni que los ancianos hubieran consultado a Dios, ni se nos dice que hubieran hecho otra cosa. No, vienen y le dicen: mira, te hacemos esta propuesta, vamos a cambiar el sistema que llevamos hasta ahora. Pero claro, ese sistema suponía algo. Y aquí un segundo factor que podemos aprender importante es cómo Dios, en su sabiduría, aun sabiendo que van a pasar ciertas cosas, Él lo permite. Que alguno se pregunta siempre cómo Dios permite ciertas cosas. Porque Dios tiene que enseñarnos. Y hay un refrán español que dice: nadie escarmienta en cabeza ajena. ¿Sabéis lo que significa, no? Es normal, vosotros es normal. Nadie escarmienta, bueno, escarmentar es aprender una lección, digamos, ¿no? Sufrir una crisis y aprender una lección normalmente no tiene por qué, pero de forma traumática, ¿no? Con una experiencia, un choque o algo. Y la frase nadie escarmienta en cabeza ajena, en cabeza de otro, lo que viene a querer significar en español es: nadie aprende por la experiencia que tenga otro. Todos aprendemos por nuestra propia experiencia. Y a veces necesitamos ser quebrantados, sufrir una experiencia dura para darnos cuenta de ciertas cosas. ¿Por qué digo esto?
porque el Señor conoce nuestros corazones y a veces, sabiendo lo que va a ocurrir, permite. ¿Por qué? Porque quiere que aprendamos. Y a veces solo Dios lo sabe, el cómo, el cuándo y de qué manera, pero a veces Dios tiene que permitir que nos pasen cosas para poder aprender cosas. Entonces, ¿por qué no le gusta a Samuel? Bueno, porque como se dice en el texto, ¿quién era el rey en aquella época de Israel? Era Dios. Y aquí podemos aprender cuántos regímenes y tipos de regímenes políticos ha habido a lo largo de toda la historia, incluso en Israel. Ahora estamos con el tema de la democracia y tal. Pero no vamos al meollo de la cuestión. La única teocracia de verdad que se puso en marcha en el pueblo de Israel fue cuando Dios mete a Israel en la tierra prometida. Y entonces le da una cosa que llaman los jueces, que en realidad eran personas, profetas normalmente, o personas que Dios usaba de alguna manera, que estaban en contacto con Dios y que transmitían al pueblo lo que Dios quería de ese pueblo. Pero si nos fijamos, y además no voy a entrar, pero lo leéis, creo que es en el libro de Jueces donde viene, hay dos versículos, ya los sacamos algún domingo, que se nos dice que cada uno en Israel hacía lo que bien le parecía. Es decir, la idea que nos está dando el texto es que Dios había dado a los jueces, había dado otra cosa, había dado su ley, que se la dio a Moisés. Y entonces él daba libertad, porque Dios gobierna así. Dios no nos coarta, Dios no nos obliga, no nos fuerza. Pero a veces la libertad de Dios es tan sublime, su amor, y como Él nos trata, que no lo entendemos, Y Dios sabía lo que iba a pasar, pero ese pueblo tenía que aprender algo. Entonces, ¿qué es lo único que el Señor le dice a Samuel que le diga al pueblo? Le dice, no le resistas. Fijaos cómo el Señor ya de antemano sabe de qué va el tema y a dónde Él quiere llegar. No le resistas. Ellos te piden rey, le pones rey. Pero sí vas a hacer una cosa. Le vas a decir al pueblo muy claramente, en amonestación, lo que les va a pasar cuando tengan el rey. Y les vas a explicar cómo le van a quitar a través de los impuestos lo que es de ello, va a formar ejércitos, va a hacer y os va a perjudicar a la larga. Que lo sepáis, para que cuando os pase lo de escarmentar en cabeza ajena, sepáis muy bien que ya os lo había dicho. Aleluya. Entonces el Señor les advierte, pero le deja que pongan rey. ¿Qué pasó? Pusieron rey, pusieron a Saúl, y bueno, ya sabemos lo que pasó con Saúl. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? Bueno, que Dios en su sabiduría, una primera cosa, sabiendo de antemano las consecuencias de ciertas acciones y de ciertas cosas, Él, como se suele decir en español, se cura en salud, se pone la venda antes que le salga el grano. ¿Eso lo entendéis? No. Curarse en salud o ponerse la venda antes de que te salga el grano significa
que antes de que tengas el grano o que tengas la herida te has puesto la venda. Es decir, intentas curarte antes de que venga la enfermedad. ¿Comprendes? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios, sabiendo de antemano lo que va a pasar, nos va poniendo cositas, porque la idea de Él, en contra de lo que también muchos que no conocen la palabra, ni a Dios, Dios no juega con nosotros en el sentido de te he pillado, has fallado, has cometido pecado. No, Dios no va por ahí. Pero Dios sí tiene interés a veces en decirnos las cosas de antemano para que luego el Espíritu Santo, que es el que nos recuerda todas las cosas, nos pueda enseñar, nos pueda abrir los ojos, nos pueda mostrar en qué nos hemos equivocado y por dónde van los tiros. Entonces lo que Dios está haciendo con ese pueblo y con Samuel es decirle de antemano algo para que cuando le pasen las cosas puedan decir, ay, nos equivocamos. ¿Y en qué nos equivocamos? En esto. Hemos rechazado a Dios y al régimen que Dios nos había impuesto como nación y hemos puesto nuestro propio régimen. ¿Y de qué nos ha servido? De nada. Eso por un lado. Segundo, ¿por qué fallan también las cosas? Y aquí ya vamos un poco más a lo que hoy he querido coger, Samuel, porque creo que es un ejemplo muy claro de lo que pasa y lo que hoy creo que modernamente también pasa mucho cuando nuestra confianza está en cosas políticas, por ejemplo, o en ciertos tipos de... los hombres, hermanos, por mucho que quieran, vuelvo a decir, por eso he sacado también al principio el tema del pecado. Y tenemos ejemplos históricos. Tampoco, ya lo he repetido muchas veces, pero bueno, si lo tengo que repetir para que se me entienda bien lo que quiero decir. Cuando Dios da los 10 mandamientos, que por cierto son 10 mandamientos, no 10 sugerencias, sino 10 mandamientos. Hay gente que piensa, y es un poco triste, esto pasa mucho en el mundo, a mí me ha pasado, yo por ejemplo, incluso con compañeros de trabajo, me acuerdo de una compañera que se rebotaba que no vea con el tema de Dios. Y yo no creo en Dios. Y la escuchabas y digo, bueno, esta es capaz de morderte si tú le hablas de Dios. Pero yo muchas veces la miraba y decía, qué error. Porque hay gente que se piensa de verdad, se lo cree, que por decir yo no creo en Dios, Dios ya no existe. Y eso es falso. Tú puedes no creer en Dios, pero eso te afecta a ti. A Dios no le afecta. Dios sigue existiendo aunque tú no creas. Y sigue siendo Dios aunque tú no creas que Él es Dios. Las consecuencias las vas a tener tú, porque tú estás viviendo tu vida como si Dios no existiera. Y eso tiene consecuencias. Porque, vuelvo a decir, Dios nos dio los 10 mandamientos. Ahora, los 10 mandamientos, hay gente que se cree que eso es solo para los judíos y para los cristianos. Porque son los que creemos en esto, ¿no? Yo te pregunto, ¿tú piensas lo mismo? ¿O piensas que los 10 mandamientos son una ley de Dios que es universal? Entonces, si es universal, afectará a todos.
Yo solo te hago una sugerencia. Cógete las naciones, cógete la historia y tú ves y examínate donde, aunque sea de forma parcial, porque de forma total, como dijo Billy Graham, los mandamientos y la doctrina de Dios nunca se ha llegado a aplicar de forma total. Pero aunque sea de forma parcial, en los países donde se ha aplicado de alguna manera la palabra de Dios, ¿qué ha pasado? Y en el propio Israel, ¿qué ha pasado? Y cuando la palabra de Dios no era la guía, ¿qué ha pasado? Una nación, ¿qué está pasando hoy en el mundo? La gente se vuelve loco a veces pensando y se hacen unas cosas y tal. Yo te lo digo en 2 palabras. El mundo en general más se aleja de Dios, peor va. Así de sencillo, no hay más. Porque yo no estoy obligado, porque Dios me ha dado libertad, a obedecer su palabra. Yo puedo desobedecerla, lo que no puedo hacer es recoger las consecuencias. ¿Qué pasaba en Europa, por ejemplo, sin ir más lejos, en la Edad Media? Había, y sin embargo se tenía el papado, se tenía todo esto, se supone, hasta que viene Lutero, saca a la luz la Biblia que estaba oculta. Las naciones, y no lo aplicaron, vuelvo a decir, no lo aplicaron totalmente, y en esas naciones encontrarás defectos, pero las naciones como Alemania, prácticamente el norte de Europa y todo esto, donde la palabra de Dios empezó a tener una cierta importancia entre la gente, ¿qué pasó con esas naciones? ¿Qué pasó con las naciones que rechazaron la Escritura? Yo he llegado a ver, también lo he contado aquí, en Suiza, yo he llegado a ver en Ginebra concretamente, a orillas del lago de Ginebra, un poste con una cajita metálica, una bandejita, los periódicos y la bandejita llena de monedas al aire. Nadie cogía nada, estaba... Eso lo vi yo en el año 75. Hoy no se ve. Hoy no se ve, pero yo he conocido esa Suiza. Como también las botellas de leche, por ejemplo, y cosas que se dejaban a las puertas de las casas, las puertas abiertas. Y no pasaba nada. Hoy no se ve. ¿De dónde viene eso? De cultura bíblica, donde te enseñaban un respeto a los demás, a amar a los demás, a servir a los demás, etcétera, 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 a no engañar, a no mentir. Vuelvo a decir, entendedme bien, no estoy diciendo ni mucho menos que fueran perfectos ni nada, pero se notó un cambio. ¿Qué cambio se está notando ahora en esos mismos países? Todo lo contrario. Y podemos ir a otros países donde no vienen de cultura cristiana, no voy a entrar a juzgar tampoco, pero ¿qué pasa prácticamente en casi todo el mundo islámico? ¿Qué pasa en China? En China están masacrando gente, torturando gente. ¿Sabéis que le están sacando, sobre todo a los cristianos que los matan, le sacan los órganos? Y he visto testimonios de doctores que se han dado cuenta que le estaban sacando el órgano y todavía estaba el tío vivo, aunque le hubieran dado una bala. O sea, todo eso está pasando. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque no es ninguna broma, y ahora vamos a entrar ya
en el texto de Timoteo. Porque nos quejamos, y bueno, es que los gobernantes y esto y lo otro, incluso en las iglesias. Y líbreme Dios de decir, yo mismo soy consciente de mis faltas, de mi pecado y de mis fallos. Pero es muy fácil criticar, sacar cosas y hablemos claro, y no mirarme a mí mismo. Porque como pueblo, como nación, ¿cuál es el ejemplo que el Señor nos da en el Antiguo Testamento, además, cuando nos habla de Israel? Hemos visto el caso de Samuel. Los hijos tienen que ser enseñados, vale, pero hay algo más. Lo mismo que en el mundo cristiano, hoy nos podríamos preguntar, bueno, ¿y si también estuvo antes y cuando Lutero creció la cosa y tal, por qué ahora está como está? Buena pregunta. ¿Qué hemos hecho con nuestros hijos? ¿Qué hemos hecho en las iglesias? ¿Qué hemos hecho como sociedad? Yo siempre digo, los políticos no vienen de Marte. Los políticos nacen del propio pueblo. Si hay políticos muy corrompidos, si hay políticos muy lo que sea, muy violentos o muy esto, ¿no te parece que algo de esa sociedad han cogido? ¿Y qué pasa en la iglesia? Que es quizás lo que más me interesa, porque la sociedad va como va. Pues que en la iglesia también están pasando cosas, ¿vale? Pero, ¿qué nos dice la palabra? Dice el apóstol, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, es decir, por todos los seres humanos, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Vamos a darle la vuelta a ir al revés. Hoy nos quejamos mucho de la situación que tenemos en el mundo, ¿verdad? Cómo está Ucrania, cómo está esto, cómo está lo otro. Pero esperamos, por ejemplo, de nuestros gobernantes que sean honestos, que sean justos. ¿Cómo medimos? Voy a ir más incluso, en las iglesias. ¿Cuáles son los criterios que se usan para poner a alguien en un cargo de cierta autoridad? Otra de las cosas que aprendemos, por ejemplo, imaginaos que yo ahora mismo ya estuviera cayéndome a pedazos ya, aunque no me falta mucho, y yo digo, pues Iglesia de Milo, os voy a dejar de pastor a Isaías. ¿Qué opináis al respecto? ¿Quién me dice algo? Ana, tú te has reído, dime algo. Por ahí hay algo, pero yo iría más lejos. Sí, lo principal, la palabra del Señor dice, elegir a hombres de buen testimonio, hombres honrados, no dados al vino, buenos maridos, buenos padres, orar por ellos, claro. Orar y prepararlos, claro. Exactamente, pero yo voy a ir un paso más. En Efesios 4 dice, ¿quién pone en la iglesia a los ministros, a los siervos? El Señor. Y ahí podemos coger varios ejemplos, pero os voy a poner el que creo que es más significativo.
Cuando Pablo se convierte, casi en el momento de su conversión, el Señor le dice hasta qué clase de ministerio va a tener. Yo te enviaré a los gentiles. Pero ¿qué pasa? ¿Sale enseguida Pablo y se va a los gentiles? Primero se va a Israel. Bueno, primero está un tiempo orando, luego se va a Jerusalén, ve a Pedro, habla con él, le dice lo que le ha pasado, etcétera, y Pedro le da la señal en la mano, en señal de compañerismo, como diciendo: tranquilo, que reconocemos la obra de Dios en ti. Pero todavía no empieza. Se va a una iglesia, es en Antioquía, donde él está como uno más, sirviendo. ¿Y qué pasa? Que reuniéndose los ancianos, orando, ministrando y buscando a Dios, se manifiesta el Espíritu Santo y les dice: ahora, apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra a la que yo los he llamado. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que yo no puedo tomar iniciativa por mí, aunque me guste y yo ame mucho a mi hijo. Primero yo me tengo que preguntar, aunque mi hijo fuera incluso, como dices tú, cumpliera ciertos patrones, pero ¿es esa la persona que Dios quiere en concreto para aquí? ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre hoy? Que muchas veces cogemos guiados por sentimientos humanos, como le pasó a Samuel. Yo pongo a mis hijos. Bueno, tus hijos, imaginemos, fíjate, que no hubieran salido rana, que hubieran sido siervos de Dios. Pero ahí sí falla Samuel, porque a lo mejor Samuel tenía que haberle preguntado a Dios: ¿son estos mis hijos los que tú quieres para esto? A lo mejor tú los destinas para otra cosa. Entonces, en la iglesia, hermanos, las personas que están en cierta autoridad, aparte de tener un testimonio, hay que buscar la iglesia y los ancianos de esa iglesia, los que están en responsabilidad, tenemos que buscar al Señor y estar orando y buscar el testimonio del Señor, y el Señor nos lo dará. Porque es lo que dice aquí, que oremos. Fijaos lo que dice, y esto trasciende a la iglesia, trasciende a la sociedad. Hoy nos alteramos porque el mundo está como está. Queremos vivir, como dice aquí, quieta, reposadamente y en toda piedad y honestidad. ¿Tú quieres vivir de forma que la gente pueda estar tranquila, podamos predicar el Evangelio y no haya problema? Tú puedes cambiar todos los regímenes que tú quieras. Que aquí la solución que te da el Señor a través del apóstol es que la iglesia ore por los que están en eminencia, por los que están en responsabilidad. Porque el que pone y quita rey, el que cambia naciones, como dice en Proverbio, que también lo tenía por ahí buscando anoche, él dice: él crea naciones y las hace desaparecer. Es el Señor. Es el Señor. Él es el único que tiene todo el poder. Y a veces, ¿por qué pasan eso? Porque, hermanos, como he dicho al principio, hay varias cosas que están ligadas. Cuando yo creo además que lo importante son las personas, los cargos, me voy a equivocar siempre. Porque además los que están arriba y se lo creen, llegan a creerse, como pasa hoy, que están por encima de la ley. Y lo que Dios instituye en lo que hemos visto en la época de los jueces es un régimen
en el que Dios se encarga de levantar autoridades, pero lo que tiene que regir toda la nación, ¿qué es? Para que nadie esté por encima. La ley que Dios ha dado. Porque los jueces se llaman jueces porque juzgan las cosas conforme a qué. A la ley de Dios se supone que tenían que hacerlo. Entonces hay dos temas. Una sociedad que quiere prosperar tiene que estar bajo la autoridad de la ley de Dios, porque se rige por los principios universales de Dios. ¿Por qué hoy están pasando ciertas cosas? No nos engañemos, porque hoy estamos obviando la ley de Dios, arrinconándola, echándola a un lado, y hemos torcido las cosas y ponemos la ley a nuestro antojo. Sí, tú has cambiado la ley, pero tú vas a recoger las consecuencias. Hombre, que si lo vas a recoger, porque eso te afecta. ¿Y qué está pasando hoy? Cada vez más la sociedad se está desestructurando, las familias se están descomponiendo, las relaciones entre los seres humanos, cada vez hay, dureza de corazón, egoísmo, yo te veo a ti, como tú me estorbes en el camino para yo alcanzar lo que quiero, te pisoteo y te aplasto. Claro, tú lo haces, pero luego ¿qué pasa? Que te tocará a ti en el camino. Porque además, por pura lógica natural, tú vas solo aplastando a todo el mundo, ¿vale? Pero al final tú te vas a ver solo. Y los demás te van a tratar a ti como tú los has tratado. O sea que prepárate. Esa es la lógica que el mundo usa, porque además Satanás, que ese es el otro ingrediente, Satanás siempre anda mirando, nos dice la Biblia, a quién devorar. Entonces, esto es muy importante, hermanos, y más en la Iglesia. La ley de Dios es la que rige a todos. De ahí no debería de escapar nadie. Todos estamos bajo una autoridad que es la ley, es el marco que Dios nos ha dado para movernos como sociedad. Estos son los límites. Ahora, dentro de esos límites, yo te doy libertad. Tú haz lo que tú quieras buenamente, pero ya sabes cuáles son los límites. Y si pasas los límites, yo voy a tener autoridades que ejerzan la autoridad de parte mía para que cuando pases los límites te juzguen y te castiguen conforme a lo que tú has hecho. Ahora, esas autoridades, hasta que no sea el Señor, y aún así podríamos hablar, pero bueno, no voy a entrar ahí, pero hasta que el Señor, que es perfecto, no venga y establezca su reino, esas autoridades están a merced de lo que hay en el mundo. Yo, como he dicho antes, yo no soy inmune a los ataques del maligno y a las tentaciones. Yo puedo caer, hermanos. ¿Qué es lo único que me puede mantener al menos libre de caer demasiado? ¿Qué pensáis que puede mantenerme? Sí, lo pasa que Cristo. Sí, pero hay otra cosa más de la que estoy hablando. Exhorto ante todo a que se hagan. Yo os necesito a vosotros, hermanos. Vuestra oración como pueblo es la que respalda mi ministerio. Nadie, como dice el apóstol Pablo en otro sitio, es autosuficiente. Nadie puede jactarse de decir, yo estoy en una posición donde ya nada me afecta. Entonces, en la sociedad, hermanos, y este es el centro de todo lo que hoy quería decir, aparte de la ley como marco, y no rechazar la ley de Dios,
y en la Iglesia tendría que ser, tiene que haber una relación, digámoslo así, en la que yo oro por vosotros, pero vosotros tenéis que orar por mí. Y tenéis que pedirle a Dios que Él me sostenga, que Él me ayude. Y así a todos los que están puestos en autoridad. Y no se pueden poner especialmente en la Iglesia. Yo creo que hasta en el mundo tendría que haber una selección de personas adecuadas. Pero en la Iglesia está claro. En la Iglesia lo único que puede hacer es reconocer lo que Dios levanta. Pero la Iglesia por sí misma, de su propia cuenta, no debe, al menos, no debería escoger a las personas por... Bueno, para mí me gusta este. No. El tema espiritual no funciona así. Yo tengo que buscar la voluntad de Dios, la confirmación de Dios sobre las personas que van a coger cargos, porque implica una responsabilidad, pero también implica unas consecuencias. Y si yo además, que también lo he dicho muchas veces, cojo cosas y cargos que a los que ni siquiera Dios me ha llamado, pues yo me estoy cargando con una carga que no es la mía, que me puede aplastar y que además, como no es a lo que Dios me ha llamado, Dios no me puede respaldar, porque Dios me va a decir, bueno, lo has cogido tú, allá tú, yo para ti tengo otra cosa. Entonces, todo esto, hermano, es muy importante. Y cuando queremos en una sociedad que haya quietud, que haya reposo, que haya piedad. Mirad, hermanos, y termino, no me quiero alargar mucho, pero una última cosa, que creo que es un ejemplo. En las películas, por ejemplo, de estas de intrigas, si os habéis fijado, de corrupción en el poder y todo esto, veréis que hay un factor común normalmente, sobre todo en las películas de Hollywood. Por ejemplo, se corrompe parte de la policía y además está corrupto alguno de los políticos o lo que sea. Y bueno, la ley dice una cosa, pero este engaña por aquí, se compra fulanito, tienen los tejemanejes, ¿vale? Al final, normalmente, ¿de qué depende la película? Hay un factor común prácticamente, no voy a decir el 100%, pero el 99%. Al final, si te fijas, el héroe de la película es normalmente una persona que dice, no, yo no me voy a corromper. Y yo voy a luchar contra esto y voy a sacar esto a la luz para que se haga, ¿qué? Lo que en conciencia considero que es recto. O sea, si lo miramos fríamente, ¿cuál es el mensaje? Que en realidad, al final, todo va a depender de personas con conciencia, de personas con rectitud que no están dispuestos a venderse, porque el que está dispuesto a venderse se vende, y al final lo que gana es la corrupción. Entonces, cuando en el poder, en lugar de haber principios, en lugar de establecer el marco legal de Dios, en lugar de haber personas que no viven por el interés, sino por tus convicciones y por lo que el Señor te ha marcado, cuando en lugar de eso ponemos personas que solo se mueven por el interés, pues entonces, hermanos, como decimos en español, apaga y vámonos, porque todo es cuestión de dinero, de precio. ¿Cuánto vales tú? 1 millón, 2 millones, vale. Al final te darán el dinero y te venderás. Si no, si queremos justicia, yo os pido, hermanos, que uséis la lógica. Dejémonos ahora de espiritualidad, la lógica. Si tú pones, como decimos en español, y con esto ya creo que me vais a entender todo, si tú pones al zorro a cuidar las gallinas, ¿qué va a pasar en el gallinero?
Está claro, ¿no? No hace falta estudiar una carrera. Pues es lo que está pasando. Si yo tengo encargos de responsabilidad, gente que se supone, según la ley de Dios, que tenía que estar velando y haciendo las cosas conforme a principios y a ética, para que los demás se favorezcan, y solo está pensando en él y en lo que le conviene, y no le importa a los que están debajo, ¿tú qué esperas ahí? No esperarás que va a salir ahí algo positivo. Entonces, hermano, y en la iglesia no somos ajenos a esto. ¿Cuántos ministros y cuánta gente que se supone importante dentro de la iglesia en realidad se está aprovechando de los que están debajo? Seamos sinceros, hermano. Toda esta teoría del evangelio de la prosperidad y tal, venga, dinero, 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 y cosas. Eso es lo que yo veo en la palabra de Dios. Y hermanos, no me malinterpretéis. Todos me conocéis y a mí me encanta adorar, alabar y tal, pero la iglesia no es un show. La iglesia no es un espectáculo. La iglesia es la asamblea de los creyentes. La iglesia es el sitio donde tiene que venir a acogerse personas para conocer a Dios, conocer su palabra y compartir en hermandad. Entonces, hermanos, tenemos que tener al menos 3 o 4 ideas claras y no convertir esto en algo que desagrade a Dios, porque si desagrada a Dios, ¿qué nos va a pasar? Lo que le pasó al pueblo de Israel cuando le dijo a Samuel, no, a nosotros ponnos esto. Bueno, pues toma, 3 platos, y ahora te aguantas. Y así pasaron las cosas. Entonces, hermanos, tenemos que volver a los principios bíblicos. La palabra de Dios es la que tiene que regir nuestras vidas. Y en las iglesias, totalmente. Y los siervos de Dios tienen que ser eso, siervos, el que sirve. No dueños, no amos. Porque el amo de la iglesia se llama Jesucristo. La cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. Y nosotros solo somos miembros que estamos al servicio de Dios. Aleluya. Así que oremos por todo esto, hermanos, y oremos por las personas que están puestas en autoridad. Y no solo por... Bueno, la iglesia es fundamental para mí, pero creo que también hay que hacerlo extensivo, que para eso está puesto, a las autoridades civiles. Tenemos que orar por ellos, y porque Dios obre ahí. Dios puede meter siervos, Dios puede hacer conversiones, y Dios puede hacer que cambie el panorama. Pero Dios está esperando que su pueblo haga. Si su pueblo está pasivo, si su pueblo está... No, tenemos que implicarnos con Dios. No dice que somos colaboradores de Dios. Vamos a colaborar y vamos a empezar por lo primero. ¿Y qué es lo primero? Orar. Orar y pedirle al Señor por todos estos temas. Y Dios hará. Amén. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y nuestra perspectiva. Y no pensar que los siervos somos supermanes o yo qué sé. Al contrario, tenemos todavía muchos defectos. Y Dios nos tiene que tratar y nos tiene que corregir. Somos humanos. Y no podéis bajar la guardia. Porque si bajáis la guardia en orar por los siervos, Satanás seguro que se te va a colar. Seguro. Así que estamos metidos todos en esto. Aleluya.